Le damos gracias al Señor porque este culto se nos permitió al Ministerio Femenil a dirigirlo, predicar. Es un gran privilegio que nos hayan dado esta bendición. Y hermanos, vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los varones que están aquí. Le damos gracias al Señor. Y vamos a leer allí en Lucas, capítulo 8. Vamos a leer versículo 41, 42 y 43, y de ahí nos brincamos al 49. Cuando lo tengan, pueden indicarlo con un amén, hermanos. Dice, la palabra del Señor se lee. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguna había podido ser curada. Vamos a brincarnos al 49, hermanos. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, le damos, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha guardado, nos ha protegido, Señor, nos ha permitido ver la luz del día, Señor, y hasta aquí, Señor, usted nos ha traído. Bendito Señor, le pedimos que sea usted, Espíritu Santo, ministrando a su pueblo. Padre glorioso, que sea usted hablando en los corazones de cada uno, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Usted conoce las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Bendígalos, fortalezcalos, ayúdelos, Señor, y supla cualquier necesidad, ya sea de salud, financiera, Señor, que ellos tengan, Padre glorioso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Felicidades a todos los padres. Le estaba diciendo a mi esposo, estaba muy bien todo, pero ya llegó el tiempo y dije, ya me están empezando a temblar las piernas. Le digo, ya me siento nerviosa, pero le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Les pido disculpas, hermanos, si por alguna razón toso, ando un poco enferma. Ya ve que ahorita es el tiempo que da la gripa, y les pido disculpas por eso. Pero hermanos, vamos a ver. Esta predicación le puse como las razones para que un hombre sea verdaderamente un siervo de Dios. ¿Cómo se conoce? Muchas veces, hermanos, pensamos, en el mundo se piensa, o podemos decir nosotros como cristianos, ¿por qué celebrar el Día del Padre? Si esa es una fiesta del mundo, esa es una fiesta pagana, a veces pueden decir. Pero no, hermanos, porque la misma Biblia nos habla. Ahí en Efesios 6 nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Esa es una promesa, y nosotros como cristianos lo tenemos que cumplir todos los días de nuestra vida. Pero hermanos, ahora vamos a decirles, muchas veces los varones se sienten menospreciados porque dicen que el Día de la Madre se celebra con bombos y platillos, se hacen muchas cosas, y que el Día del Padre no. Pero no es eso, hermanos. Ustedes tienen un lugar especial dentro del corazón del Señor y dentro de la familia. Y vamos a ver aquí cómo en la lectura que di, vamos a ver el ejemplo de Jairo, hermanos. Que este hombre que era un varón de Dios, ¿verdad? Cómo él buscó al Señor. Y cómo el Señor quiere que también ustedes, varones, padres de familia, se levanten en poder, en autoridad,
para cumplir el propósito que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Luchar por su familia, por sus hijos. Qué hermoso estuvo los poemas que dieron los niños. Qué hermoso, hermano, es cuando un hijo tiene la admiración del padre, hacia el padre. Es hermoso de que Kevin, el poema que hizo dedicado a su padre, al hermano Ramón, sabiendo que muchas veces nos coge el hermano o la hermana ser padre o madre biológicamente, sino que escoge eso porque ha amado a una persona que tiene un niño y trae y lo ama como su hijo propio. Y eso es hermoso cuando ese padre se gana el cariño y la admiración de el hijo, que no siendo de su sangre lo ame igualmente. Igual, hermanos, como a mí me encantó el video del niño. Hermanos, es muy cierto. Es muy cierto, porque ahí como el Señor nos habla a cada uno de nosotros, el padre es importante, como ustedes como varones de hogar, es importante que sean ejemplo para sus hijos. Porque, hermanos, ahí vemos que muchas veces las jovencitas ven en el varón, yo así quiero un esposo como mi padre, pero principalmente que ame al Señor, que sea temeroso del Señor, porque así como Él es temeroso del Señor, respeta a mi madre, y yo así quiero a alguien que me respete, y que me ame, y que ame a mis hijos, como Él lo hace, y que lo guíe. Eso es importante, hermanos, y por eso ustedes como varones tienen ese privilegio, y deben de ser ejemplos para sus hijos, en todo el tiempo, en todo lugar. Sabemos, hermanos, que ustedes tienen una responsabilidad mayor, tienen una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque ustedes no importa si están enfermos, no importa si se sienten mal. Ustedes como jefe de familia saben que tienen una responsabilidad en su hogar, que tienen que llevar para pagar la casa, para pagar la comida, para pagar los biles. Tienen que tener toda esa responsabilidad y muchas veces no se les da el valor o no se les reconoce lo que ustedes hacen, o no se les da a lo mejor la importancia, porque como hijos, los hijos muchas veces piensan, ya saben, papá tiene que traer dinero, papá tiene que comprarme esto, papá tiene que comprarme el otro, pero no se sabe cómo papá le hace para ganar ese dinero, cómo papá le hace para suplir eso, que $1 a papá le cuesta, y le cuesta bastante, porque muchas veces papá por su trabajo se lastima, muchas veces el esposo se lastima, y él como quiera sigue trabajando, porque sabe que tiene una responsabilidad en su casa y en su hogar. Y así, hijos, hermanas, véanle las manos a sus esposos, para que vean cómo están esas manitas, cómo están maltratadas por el día a día, de que así, esas manos son las que te traen el pan y deben de valorarse. No importando el trabajo que tenga el papá, no importando el trabajo que tenga el padre, se tiene que valorar. Si te puede dar mucho, pues gloria a Dios. Si te puede suplir todo lo que tú quieras, pues gloria a Dios. Y si no lo que te dé, gloria a Dios. Porque lo que está dentro de las posibilidades de tu padre, dentro de las posibilidades. Hay padres que son padre y madre, que están solos. Gloria a Dios, porque el Señor les da la sabiduría, les da la inteligencia, ¿verdad? Pero también hay madres, como decimos, que son padre y madre. También el Señor ahí les está fortaleciendo. Pero vamos a ver ahí, hermanos, vamos a seguir. Esto solo es un paréntesis para que veamos de que como Jairo, hermanos, él se encontraba en una situación. Él era un principal en la sinagoga, hermanos. Él podía decir que no tenía por qué ir al Señor si él conocía a todos. Pero sabemos que Jairo era un hombre que tenía también una responsabilidad espiritual grande por el cargo que él tenía. Pero vamos a ver qué es lo que fue y lo que hizo. Ahí en el 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Ahí vamos a ver, hermanos, que como Jairo, él, ¿qué hizo?
fue y se acercó a Jesús, fue y se postró, fue a clamar. ¿Por qué? Por su hija única que se estaba muriendo. Así, hermanos, nosotros, el propósito de que Dios quiere que todo como varón se acerque al Señor. Se acerque al Señor clamando, intercediendo como jefe de familia. Clamando, intercediendo por sus hijos, por su esposa, por su familia. Hermanos, usted es un bendecido. En Proverbios 18 dice que usted haya misericordia porque ha encontrado esposa, ¿verdad? Entonces usted es un bienaventurado en el Señor porque usted tiene esposa, usted es casado y ha hallado la gracia del Señor. También usted es doblemente bendecido porque el Señor le ha permitido ser padre. Y aquí Jairo, ¿qué es lo que hizo? Él fue y se postró y se arrodilló ante los pies del Señor. ¿Para qué? Para clamar por su hija. Él muy bien pudo haber dicho: esposa, ve y intercepta al Señor y pídele que ore por nuestra hija. Ve y pídele que venga a la casa, pero no. Muchas veces, hermanos, pensamos que, o tenemos la idea que el varón lo vemos muy serio. Vemos que el varón a veces algunos no son muy expresivos, no son muy dados a demostrar lo que ellos sienten. Pero no, ellos en lo secreto, ellos van y se acercan al Señor. Solamente el Señor conoce muchas veces lo que ellos sienten, lo que ellos quieren. Pero aquí vemos como Jairo, él fue y se puso delante de los pies del Señor. Y el Señor eso es lo que quiere, que nosotros, todos ustedes varones, vayan delante de Él y le busquen, se postren, se arrodillen y le exclamen todo lo que ustedes necesitan, todo lo que ustedes tienen, porque a veces el hombre pensamos que no siente, pero sí siente. A veces los hombres son más sensibles que las mujeres. Nosotros como mujeres a veces somos más chillonas, ¿verdad? Lo demostramos y lloramos. Y el hombre a veces no, el hombre a veces se aguanta. Pero en el Señor se vale llorar, hermanos. En el Señor se vale desahogarse. En el Señor se vale, cuando el Espíritu Santo los tome y los ministre, desahóguense. Cuando ustedes estén con la comunión en el Señor, desahóguense. Si quieren llorar, si quieren gritar, si quieren reír, si quieren danzar, háganlo, porque el Señor es el que nos está ministrando. Pero muchas veces decimos: no, el varón no, es más seco. Pero no, el varón cuando viene a los pies del Señor, el Señor le da un corazón nuevo. El Señor le da un corazón sensible. ¿Para qué? Para que lo glorifique. Y así también como glorifica, le llama al Señor, así va a amar a su familia, así va a amar a sus hijos. Entonces aquí como vemos que él sabía, Jesús venía de ¿qué? De Galilea, de librar al Gadaleno de los demonios. Pero él venía y estaba pasando, y Jairo, ¿qué dijo? Lo vio. Y dijo: Él es el que puede ayudarme. Él es el que puede sanar a mi hija. Entonces, ¿qué hizo? Lo siguió. Pero ahí vemos un varón que persistente, que aunque haya visto que haya mucha gente, él dijo: no, yo voy. Y me imagino, yo soy la que digo, a lo mejor iba puchando, iba diciendo: a ver, hágase para allá, haga para allá, para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero ¿qué es lo que hizo? Fue y le pidió que entrara en su casa, porque su hija estaba muriendo. Y el Señor eso es lo que quiere: hombres esforzados, hombres valientes. También muy bien cantamos el canto ese: hombres de valor necesita el Señor. Esos hombres de valor necesita el Señor para que peleen por sus hijos, para que peleen su familia, para que los hijos vean el ejemplo en el padre, que diga: mi padre busca al Señor, mi padre busca en oración, mi padre es un hombre de Dios y yo quiero eso mismo que mi padre tiene, seguir buscando al Señor, para que a mí también el Señor me use, para que a mí el Señor me bendiga, para que a mí el Señor me ayude con mis hijos, con mi familia. Porque acuérdense que ustedes son la cabeza del sacerdote. Pero vamos a seguir, hermanos. Entonces, ¿él qué hizo? Dice que él muy bien se pudo haber dicho: no, pues no puedo llegar hasta donde está el Señor. Pero él dice que estaba en la multitud y lo oprimía. Pero él dice que llegó y habló
Pero ahí vemos que en ese instante estaba la mujer de flujo de sangre. Y que dice que ella llegó y tocó al Señor. Y que el Señor Jesús no se quería ir hasta saber quién lo había tocado. Me imagino que ahí Jairo dijo: ay Señor, yo tengo una necesidad grande. Yo tengo una necesidad grande, mi hija se está muriendo. Pero ¿qué hizo Jairo? Siguió ahí. Y el Señor, hasta que supo quién lo tocó, se fue. Pero dice que estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahí vamos a ver qué hizo Jairo. Primero, él se acercó al que podía ayudarle. Otra, Dios ahí también le estaba dando la fortaleza y la sabiduría a Jairo para seguir adelante. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Que le dice, oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Hermanos, ustedes como jefe de familia tienen que creer que ustedes como el sacerdote del hogar, en usted está la bendición para su familia. En usted está la salvación de su familia. En ustedes. Porque la palabra del Señor es bien clara. Dice que en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. También nos dice: y toda tu casa. Entonces, si usted le cree al Señor, usted va a alcanzar todo lo que usted desee. Sabemos ahí que Jairo estaba en una situación que a lo mejor para el ojo humano, él decía: pues mi hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Pero él, como ahí le dijo Jesús, cree. Es cuestión, hermanos, que ustedes le crean al Señor. Que con un propósito los hizo padres. Que con un propósito el Señor les ha dado sus hijos. Y que ustedes en creer y en fe van a ser de bendición para ellos. Ahora sí, hermanos, muchas veces nuestros hijos no buscan al Señor como deben de ser. O muchas veces ellos a lo mejor andan fuera, pero la oración del Padre es la que los cubre, es la que los protege, y creyendo en fe que ellos van a venir al Señor de nuevo. Porque si los hemos instruido, como dice la palabra, que los instruyamos desde pequeños, ellos van a estar siempre con la semillita, con la palabra, diciendo: yo sé que esto es malo, pero lo hacen. Pero con la oración de ustedes, el Señor los va a traer. Esa semillita que está plantada va a volver a crecer, va a volver a fortalecer. Pero hermanos, es importante que como varones se levanten, como jefe de familia. Muchas veces, hermanos, podemos decir, como ahorita: gloria a Dios por lo que están aquí, yo no quiero ofender a nadie. A nadie yo quiero ofender. Muchas veces, hermanos, las distracciones como varones nos apartan, o como todo cristiano nos puede apartar. El trabajo, que a lo mejor los amigos, las labores cotidianas nos apartan, y como padres nos pueden alejar de nuestros hijos, pero también nos alejan del Señor. Ahorita el mundo está gritando ¡gol! Allá en el mundial. ¡Gol! Están diciendo todos allá y se emocionan. No es malo, hermanos. Yo no estoy diciendo que el fútbol es malo. No es malo, yo no le estoy diciendo. Pero si usted deja de asistir a la iglesia, si usted deja de asistir o deja de hacerle caso a su familia por el fútbol, tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado. Y yo me enfoco más por los varones, porque yo sé que a los varones les gusta más el fútbol. Pero yo sé que a las mujeres también nos puede gustar el fútbol, ¿verdad? A lo mejor a veces nos sentamos ahí y nos ponemos también un ratito. Pero hermanos, lo malo es de que cuando dejamos las cosas del Señor a un lado, eso es pecado delante del Señor. Y como jefes, yo me gocé con el video. Me gocé. Porque es cierto, los niños no nos piden, o no nos piden como padres mucho tiempo. Yo sé que los varones por su trabajo están casi todo el día fuera en casa. Pero el día que lleguen, a la hora que lleguen, dediquen el tiempo a sus hijos.
Dedíquenles tiempo, hermanos. Es un gozo, hermano, cuando vemos que la comunicación entre los padres y los hijos es hermosa. Es hermosa. ¿Por qué? Porque ahí vemos que el padre se ha dedicado a cultivar el tiempo para sus hijos. Les ha dedicado ese tiempo y ese tiempo es precioso. Pero muchas veces por los afanes y por las ansiedades de este mundo, no solamente es el fútbol, son muchas cosas. Son muchas cosas que pueden apartarnos de buscar al Señor y dedicarles tiempo a nuestros hijos. Pero hermanos, ustedes como jefe de familia, sigan adelante. Yo sé que vienen cansados de su trabajo, a lo mejor vienen fastidiados, que ya lo que quieren es llegar a la casa, bañarse, comer y dormir. ¿Se entiende? Porque su jornada es de todo el día y a veces hay hermanos que trabajan de lunes a domingo o de lunes a sábado. Y se entiende que ustedes están cansados, pero hay que hacer un doble esfuerzo. Hay que hacer un doble esfuerzo. Ahora vamos, pues le voy a dar un poquito a las hermanas. Hermanas, nosotras también tenemos que entenderlos, ¿verdad? Ellos muchas veces a nosotros no nos entienden, que muchas veces las mujeres nosotros a veces cuando estamos pasando por unas edades o más sensibles, andamos con la hormona media alborotada y hay días que no queremos ni amanecemos con un ojo medio así, y nada más volteamos y lo vemos y ya sale. Y él nos aguanta, gloria a Dios por nuestros esposos, ¿verdad? Que en el camino del Señor, el Señor les ha dado esa paciencia, hermano, pero nosotros también hay que entenderlos, hay que apapacharlos, hay que entenderlos también a ellos, que a veces ellos no tienen ganas de hablar, y a veces ellos no tienen ganas de estar ahí platicando mucho, porque nosotros a veces hablamos demasiado, que a lo mejor el esposo ya está bien dormido y nosotros todavía estamos wiri y nos hemos dado cuenta. Pero bueno, hermanos, eso es parte del matrimonio, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, que el Señor quiere que nuestros varones, nuestros esposos, hermanos, sean unos hombres que en medio de cualquier problema, que aunque el mundo diga no se puede, ellos acudan al Señor. Ellos acudan al Señor para que el Señor les dé la fortaleza, les dé la paz, les dé la sabiduría. Porque hay decisiones, hermanas, que a veces nosotras como mujeres solas no podemos tomar. Hay unas decisiones en la casa que sí, a lo mejor nos decimos, pues sí, mira, fíjate, sí la dejé ir allá a comer. O sí, mira, se puede hacer esto. Pero hay decisiones que es conjunto con el esposo. Y hay decisiones que a veces al varón le toca hacer. Y ahí el varón necesita la sabiduría, como Jairo, que él tomó la sabiduría y la fortaleza del Señor. ¿Para qué? Para que cuando vengas que todo el mundo le decía, tu hija ya está muerta, él creyó a las palabras de Jesús, que le dijo, cree, y su hija iba a vivir. Y así, hermanos, el Señor les dice en esta tarde, crean, que el Señor los fortalezca, les dé la sabiduría, para que todos los días puedan hacer ustedes las cosas con bien. Y que todo lo que ustedes crean les sea posible. También dice, hermanos, que cuanto más el varón se meta, cuanto más el padre de familia se meta en el conocimiento de la palabra del Señor, en oración, el Señor le va a dar a entender los secretos más oscuros, más profundos de la palabra del Señor. Les va a hacer entender. Porque muchas veces, hermanos, vemos al varón como lo pintamos a veces las mamás. Ahí viene tu papá. Y el niño se queda así, ¿a poco no? Ahí viene tu papá y el niño ya se quedó. Ya me voy a portar bien. No, el papá no es el ogro de la familia, no es el malo de la familia. El papá es una figura de respeto. Y el Señor también nos dice a nosotros en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el varón tiene que tener, aquí me estoy refiriendo al varón porque es el del padre, ¿verdad? Pero es para todos. Dice, el varón también hay que aprender a tener temor, ¿verdad? Al Señor. Y si el niño ve que el varón tiene temor al Señor, el niño va a decir, mi papá sí es un verdadero cristiano.
mi papá sí hace lo que el Señor le está diciendo. Entonces ahí vemos el ejemplo. Ahí como decía el video, papá, te estoy viendo lo que estás haciendo. Los niños están en todo, hermanos. En todo están. En todo. A veces yo estoy platicando con mi esposo y yo estamos platicando. Y los otros están allá en el segundo piso. Y desde ella contesta. Ah, sí, cierto, que no sé qué. Y dices, bueno, ¿no este muchacho dónde está? O sea, está con un oído allá y el otro acá abajo. Entonces, por eso, como padres, a veces tenemos que tener mucho cuidado que decimos. Y el papá también. Cuando yo voy a contar una anécdota. Cuando Fernanda estaba chiquita, ella dice que se iba a trabajar con su papá. Y la veía a mi esposo ahí. Y a veces Fernanda decía a mi esposo, mira, mi hija, allá está acostada en una paca de insulation, de eso que se pone arriba. La muchacha iba y se acostaba. Pero ella también iba y quería hacer todo lo que su papá hacía. Y eso es hermoso, hermanos. Cuando un hijo se agarra a la admiración del papá. Pero ahora, hermanos, aquí vamos a ver que como, aunque la gente pueda decir no se puede, en Cristo todo lo podemos. Como ustedes varones allá, muchos en su trabajo están expuestos a muchas cosas, a mejor a muchas tentaciones, a muchas críticas. Pero cuando usted es un verdadero hijo de Dios, se va a reflejar. Se va a reflejar. Yo sé que hay en sus trabajos, pueden decirle que no, ¿verdad? Porque lo hacen en feo, porque usted no le sigue la corriente. Pero veamos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos de este mundo. Y usted no es de este mundo, porque estamos de pasadas. Usted es un apartado para el Señor. Usted es un sacerdote del Señor que tiene que limpiarse día con día. Día con día tiene que limpiarse como jefe de familia, como varón. ¿Para qué? Para que su trabajo en su hogar, usted sea luz. Usted sea luz. El Señor a usted lo ha dotado de fortaleza física. El Señor a usted lo ha dotado con habilidades para que usted pueda trabajar en el mundo y pueda ser el sustentador de su hogar. Aunque ya por la situación como está, muchas madres de familia también salen a trabajar, pero la responsabilidad mayor recae en el varón. Recae en el varón la responsabilidad mayor. Pero vamos a ver, hermanos, que cuando él estaba, le dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, creed solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hermanos, muchas veces nosotros vemos un problema chiquito, muy grande. Y a veces nos podemos desesperar. Pero si tenemos un Dios que todo lo puede, si tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, tenemos que acudir a Él. Por eso, cuando nuestros hijos están chiquitos, debemos de enseñarles, hermanos. Y como ahí la palabra nos dice que los debemos de instruir, hay que tomar a nuestros hijos y enseñarles. Aquí vemos en la palabra del Señor cómo Jacob, primero voy a hablar de alguien más. Vamos a ver de cómo Abraham, en medio de las circunstancias, el Señor le dijo que le sacrificara a su hijo. Y él en obediencia lo iba a hacer, porque él sabía que el mismo que se lo dio, se lo iba a resucitar, si era necesario que lo sacrificara. Pero ahí vemos que como en obediencia y en fe este varón, él va caminando y creyéndole al Señor. Así quiere el Señor, que sean ustedes varones, que aunque a veces no entendamos o no se entienda lo que el Señor les está indicando, lo hagan. Le crean al Señor en fe. También como Job, hermanos, él decía que era un varón justo, pero que él hacía por sus hijos. Dice que él hacía sacrificios todos los días por si alguno de ellos había pecado.
Así también nosotros, hermanos, ustedes varones, todos los días deben de interceder por sus hijos, por sus familias, por si ellos están haciendo algo en que no le guste al Señor. O si más, si están apartados, se debe de hacer. Pero aquí como vemos que el Señor dice que no dejó entrar a nadie en la casa, sino que solo a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la niña y a la madre de la niña. ¿Por qué, hermanos? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué no? Si iba la multitud, ¿verdad? También detrás de ellos. ¿Por qué nada más a ellos? Porque el Señor sabía que los interesados y los que tenían que creer eran los padres. El padre, que se había ido a arrodillar, que le había ido a suplicar. A él no le dio vergüenza a Jairo arrodillarse delante del Señor, delante de la multitud, para clamar por su hija. Porque ¿qué padre de familia de ustedes no va a hacer algo por su hijo? Creo que todo se va a hacer, todos lo van a hacer. Pero ahí vamos a ver que también fueron los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran hombres que conocían que Jesús podría hacerlo, que Jesús podría levantar a esta pequeña de la muerte, y lo hizo. Pero también aquí vemos que dice que lloraban y hacían lamentaciones por ella, por la niña. Muchas veces, hermanas o hermanos, es lo que nos quedamos, lamentándonos. Pero el Señor quiere que ustedes sean varones que le busquen, que sean varones que se esfuercen, que sean varones pilares de su hogar. Que no les quiero decir con esto que no sientan y que no se acongojen, porque la carne siente, el espíritu, el alma se aflige, pero espiritualmente, hermanos, ustedes tienen que tener un crecimiento y una fortaleza espiritual que el Señor solamente les puede dar en la búsqueda día con día. Pero también ahí nos dice que se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. El Señor así nos dice que aunque vean que la familia, que nuestros hijos, ya no hay nada que hacer, el Señor puede hacerlo. El Señor puede hacerlo. Yo me gozo, hermanos, porque yo sé que el Salmo 1, en los matrimonios jóvenes o en los hermanos que vinieron a los pies del Señor, jóvenes, van a criar a sus hijos con esas bases de la palabra del Señor. Y ese Salmo 1 se va a cumplir en ellos. Ese Salmo 1 se va a cumplir. ¿Pero por qué? También no solamente por la palabra del Señor, sino también por el ejemplo de los padres, del ejemplo de ustedes, hermanos. ¿Para qué? Porque ¿cómo podemos decir que somos cristianos y que no Cristo vive en mí? Sí, a lo mejor el muchacho ve otras cosas. El principal ejemplo somos nosotros, son ustedes. Y aquí, hermanos, el Señor Jesús les dijo: no digan nada. Nosotros, hermanos, no podemos callarnos de lo que el Señor nos dice, pero también podemos decirle, hermanos, que el Señor quiere que usted sea un varón que busque al Señor con todo su corazón, que usted sea un varón y un padre de familia mejor, que el amor de Cristo viva en ustedes, que el amor del Señor esté ahí. La palabra del Señor no nos dice que solamente debemos amar a nuestro Padre porque es bueno. No, el Señor nos dice que debemos amar a nuestro Padre, sea como sea. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, si el Señor vive en mí y me ha transformado, yo voy a amar a mi Padre. A lo mejor no lo voy a amar así, con un amor de uno, porque a lo mejor me ha hecho daño, pero ya no va a haber un rencor, ya no va a haber un nada en mi vida que eso sea estorbo delante del Señor. Si no quiere el Señor que nosotros amemos a nuestros padres, sea como sea. Yo le voy a decir una cosa. Mi padre, gracias al Señor, todavía está con vida. A él les pido sus oraciones por mi familia, por la salvación de ellos. Mi padre, usted lo ve y es un señor que usted va a decir: este señor es bien noble, porque tiene una cara que hay santo. Yo lo único que heredé de él es esto, que es de familia, pero también mi carácter era tremendo. Pero yo les voy a decir una cosa: yo a mi padre lo admiro, lo quiero, lo respeto,
Yo a lo mejor no podía haber entendido muchas de las decisiones que él tomó. Que a lo mejor mi madre murió y él se casó en el mismo año, a los meses. Yo no podía haber entendido eso. Pero cuando yo vine al Señor, wow. El Señor me hizo entender, principalmente sanó mi corazón. Principalmente el Señor sanó mi corazón, trató conmigo y yo dije, yo no soy nadie para juzgar lo que mi padre hizo. Si él tomó esas decisiones, buenas o malas, es él. Y yo admiro y respeto a mi padre, lo quiero mucho. He aprendido muchas cosas de él, que él, aunque ya tenía 4 hijos, él estudiaba 2 carreras y trabajaba. Él es un hombre que me enseñó a respetar a las demás personas, a respetarlo a él. Pero lo único que le falta es algo muy importante, que es la salvación, ¿verdad? Él se llama Gerardo Galindo Almanza, ahí lo llevan en sus oraciones. Pero miren, hermanos, como varones ustedes son un gran ejemplo para sus hijos. Son un gran apoyo en la familia. Son una bendición para nosotras, las esposas. Ustedes, hermanos, son una parte principal de la sociedad, porque sin ustedes no habría hijos. No podríamos tener nosotros nuestros hijos. Y es una gran bendición el que nosotros hayamos hallado esposos y que ustedes hayan hallado a su hermosa esposa que tienen también. Y a nosotros, a los guapos esposos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Démosle gracias al Señor, hermanos, por el esposo que tiene. Démosle gracias al Señor. A veces, hermanos, nos quedamos, como a mí a veces si ya sabemos, le voy a decir, si ya sabemos lo que al esposo le molesta, ¿para qué lo hacemos? A veces se nos van, como ahora sí, se nos va el avión, como se dice, se nos olvida y lo hacemos, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida. Pero hermanos, tratemos de honrar, de respetar a nuestros padres, a nuestros esposos y principalmente, hermanos, inculcarles a nuestras hijas, a nuestros hijos, el amor y el respeto a su padre. El amor y el respeto al padre, que no importando lo que el papá haga, lo que el papá diga, él es su padre y tiene que respetarlo y tiene que amarlo. Pero yo sé que aquí hay padres, todos los varones que están aquí que son padres, son unos padres ejemplares, son unos padres amorosos, son unos padres cariñosos, son unos padres respetuosos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted. Porque Cristo vive en usted, y usted, hermano, varón, tiene que reflejar el carácter de Cristo. El ejemplo más grande que el Señor nos ha dado es el mismo Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que darle la gloria, la honra al Señor, y hay que respetarlo con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestro andar diario. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 3:16, que dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que todo hombre sea enteramente perfecto para la obra de Dios. Así que, varón, en la palabra del Señor, usted, si la come, si la vive y se alimenta de ella, usted va a ser un varón perfecto para la obra del Señor, para su familia y en su trabajo y en donde quiera que usted esté. Y hermanos, esto es lo que el Señor me dio, es algo pequeño, pero es con gran respeto y temor principalmente al Señor. Y hermanos, ustedes son una parte importante y esencial en nuestras vidas, y muchas felicitaciones y que el Señor me los bendiga. Va a seguir el programa, pero vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Le voy a pedir a mi hermana Elvia Campos, por favor, que se pase. Vamos a hacer una oración por los varones. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos, que les siga llenando de su sabiduría, de su paz, de su fortaleza y de su guianza.
Que Dios me los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este maravilloso día, este culto hermoso. Yo creo que todos estamos bendecidos, pero vamos a orar por todos los papás que se hicieron presentes y también por los que no pudieron estar. Donde quiera que estén, que el Señor los bendiga en este día. Amén. Buen Dios y Padre que habitas en gloria, Señor. Te damos gracias, Dios, por este día, Señor, por la palabra que fue traída esta tarde por mi hermana. Bendice a mi hermana Mari, Señor. Y a cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas, los niños, Señor, que participaron en cada momento, Señor, en cada tiempo que se dio. Realmente, Señor, una bendición el poder estar en esta casa, Señor, en tu casa, casa de oración. Señor, gracias por estos padres que están aquí presentes, Señor. La alabamos y le bendecimos, Señor. Y que sea usted, Señor, dirigiendo los pasos de ellos, sus corazones, sus pensamientos, Señor. Que mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, sean ejemplos, Señor, y que usted les dé esa fortaleza, esa fuerza, Señor, para sacar adelante su familia, Señor. Como se ha hablado en la palabra, Señor, todo lo que se ha expuesto, Señor, aquí, Señor, es algo que aprendemos, Señor, de usted. Primeramente, Señor, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, Señor, y que ellos sigan, Señor, sus caminos, Señor, a través de la palabra, Señor, escudriñando las Escrituras, Señor, para que ellos sean padres sabios, Señor, que sean padres, Señor, que siembren en sus hijos la palabra, con el ejemplo, a través de los momentos que tomen, Señor, para estudiar y compartir esa palabra, Señor, que esos niños el día que crezcan van a ser también a seguir sus pasos de ellos, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por todo, Señor, lo que aquí se ha hecho y por cada padre que se hizo presente, Señor. Dele, Señor, fortaleza cada día, Señor. Bendiga también a aquellos que no pudieron estar, Señor, por X razón, Señor, que no se hicieron presentes. Ahí donde estén, Señor, también bendígalos cada día, Señor. Que ellos sigan siendo, Señor, ese ejemplo en su casa y, Señor, con sus hijos, Señor, porque usted, Señor, los ha puesto en el lugar que tienen que estar, Señor. Gracias le damos en esta tarde y te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así vamos a continuar. Hacemos pasar a nuestra hermana Ana, pero también, hermanos, vamos